En la boda de mi hija, su novio empujó mi cara contra el pastel, burlándose. Exclamó: prueba el postre. La ira hirvió, mientras el glaseado goteaba por mi barbilla. Inmediatamente pensé en mí. Diabetes.intune o de los invitados señaló hacia mí, y exclamó: él es billonario. La sonrisa arrogante del novio desapareció, su rostro se puso pálido. Había cometido un error y ahora pagaría por ello, por supuesto. Entendemos tus limitaciones financieras, el danguita que dijo cortando mi frase sobre lugares para bodas. Como una cuchilla a través del papel, el candelabro de cristal sobre nuestra mesa pareció oscurecerse. Las conversaciones en las mesas cercanas continuaron, pero la nuestra cayó en ese silencio particular que sigue a una ejecución social. El tenedor de Priscila se detuvo. A medio camino hacia su boca, Evan sonrió con suficiencia. Detrás de su copa de vino, el rostro de Megan se sonrojó carmesí. Yo había estado explicando lo hermosas que podían ser las ceremonias al aire libre, mencionando un pabellón en el parque que había visto. SIMPLI.ILIGANTI. Mente y demasiado simple para los Whittaker. Papá hace que las cosas funcionen con lo que tenemos, Megan dijo rápidamente, su voz más aguda de lo usual. Siempre ha sido. ¿Ingenioso? ¿Ingenioso? Eldan probó la palabra, como vino caro. Esa es una forma de decirlo. El mesero se acercó con invisibilidad practicada. Rellenando las copas de agua, observé el cristal capturar la luz, preguntándome cuánto costaba esta cena. Por minuto, el menú no tenía precios, nunca una buena señal. Al ordenar había elegido el salmón, mientras todos los demás seleccionaban bistecs añejados que probablemente costaban más que los víveres semanales de la mayoría de la gente. No te preocupes por los gastos de la boda, Priscila dijo, su sonrisa afilada como sus aretes de diamantes. Entendemos completamente tu situación, mi situación, como si la pobreza fuera una condición médica que requiriera simpatía. Evan se reclinó hacia atrás de la cara estirándose sobre su pecho. Tenemos conexiones con los mejores lugares en los Hamptons. El Gran Pavilion específicamente. Probablemente no hayas oído hablar de él. No he oído hablar de él, admití. 50,000. Mínimo solo por el espacio, lo dijo casualmente, observando mi reacción. Pero no te preocupes por contribuir. Fiador, nosotros nos encargamos de esto. La caja de regalo en el bolsillo de mi chaqueta se sentía más pesada. Dentro había un relicario antiguo que había encontrado en una venta de patrimonio. Plata victoriana genuina con espacio para dos fotos. HIRMOSO.SIGNIFICETVO y exactamente $37. De repente, se sentía como calderilla en un concesionario de autos de lujo. Megan, dije. En voz baja, no tienes que, siempre proveo para mi familia. Dije, la risa de Eldan fue seca. Por supuesto que sí, a tu manera. El postre llegó en platos que podrían alimentar a un pequeño pueblo. Pan de oro decoraba construcciones de chocolate que parecían más instalaciones de arte que comida. Pensé en la mesa de mi cocina en casa, madera marcada, donde Megan había hecho la tarea durante 12 años, donde habíamos celebrado su aceptación universitaria con pastel del supermercado. Estamos planeando una despedida de soltero increíble. Evan anunció yate privado. Obviamente, eres bienvenido a unirte, si puedes conseguir tiempo libre del trabajo. Tiempo libre del trabajo. No había necesitado solicitar tiempo libre en 15 años. Priscila se secó los labios con una servilleta, que valía más que mi camisa. Fiador, ¿qué es lo que haces de nuevo? Consultoría de inversiones, suficientemente cierto, si incompleto. ¡Qué encantador! Cuentas pequeñas. Imagino la cuenta llegó en una carpeta de cuero. Eldan ni siquiera miró el total. Antes de deslizar su tarjeta negra dentro, el gesto agradecido del mesero sugería una propina más grande que mi presupuesto mensual de comestibles. Afuera. Asistentes del ballet trajeron los autos. El Mercedes de los Whittaker brillaba bajo las luces de la calle, como un depredador. Mitoso Takemi parecía que había llegado al vecindario equivocado. Nos vemos pronto, llamó Eldan por su ventana abierta. Nosotros nos encargaremos de la planificación real, te ayudé.
a Megan a subir al asiento del pasajero, su silencio extendiéndose entre nosotros como un puente que no estaba seguro que ninguno de los dos pudiera cruzar. La carretera se extendía adelante, iluminada por faros que pasaban, que barrían nuestros rostros en intervalos regulares. Megan jugueteaba con la correa de su bolso, el cuero haciendo pequeños sonidos chirriantes en el auto silencioso. El restaurante era hermoso, dijo finalmente. Esos candelabros deben haber costado una fortuna. Agarré el volante con más fuerzas. Las señales de salida pasaban rápidamente. Estaríamos en casa en 20 minutos para decidir si dejar la humillación de esta noche sin ser desafiada. Megan, mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Necesitamos hablar sobre Evan. Su postura cambió. ¿Qué hay de él? La forma en que habló esta noche. La actitud de su familia ¿hacia qué? Hacia ti. Sugirió en su asiento papá. Ellos simplemente están acostumbrados a tener dinero. No lo dicen con mala intención. Un camión nos pasó, sus faros inundaron brevemente el interior. En ese momento vi a mi hija claramente defendiendo a alguien que había dejado que su padre me insultara repetidamente. Alguien que había sonreído mientras sucedía. El carácter no cambia con el tamaño de la cuenta bancaria, dije. Esta noche me mostró quiénes son realmente. Apenas los conoces, sé suficiente. He visto cómo Evan trata a los trabajadores de servicio, cómo habla de personas que considera inferiores a él. Esta noche eso me incluyó a mí. La risa de Megan fue aguda. Está siendo paranoico. Francamente. Un poco controlador. La palabra golpeó más fuerte que la condescendencia de YLDN.CON rola de OR.com. O sí que era algo mejor para mi hija. Significara restringir su libertad. No estoy tratando de controlarte, dije con cuidado. Estoy tratando de protegerte, de cometer un error que te costará décadas de infelicidad. ¿Un error? Su voz se elevó. Mi compromiso es un error. Tu compromiso con él podría serlo. Detén el auto. ¿Qué? Detén el auto ahora mismo. Miré su rostro iluminado por las luces del tablero. Furia y dolor peleaban en su expresión. Esta no era la conversación que había planeado. No era como se suponía que fuera Megan. Solo raste a un lado, papá. Ahora, encendí la señal y me hice a un lado antes de que el auto se detuviera completamente. Estaba desabrochando su cinturón de seguridad. No entiendes nada, dijo agarrando su bolso. No entiendes a Evan, no entiendes a su familia. Definitivamente no entiendes lo que necesito. Cariño. Por favor, lo que necesito es apoyo de mi padre, no juicio. Lo que necesito es alguien que confíe en mí para tomar mis propias decisiones. Abrió la puerta. El aire fresco de la noche entró de golpe trayendo olor a escape y lluvia distante. ¿A dónde vas? A cualquier lugar menos aquí. Salió del auto, luego se inclinó para mirarme. Llamaré a Evan para que me recoja. Al menos él no piensa que soy demasiado estúpida para elegir mi propia vida. La puerta se cerró de golpe. La vi caminar hacia una gasolinera, sus tacones haciendo clic en el asfalto. Mi teléfono vibró, ya enviándole mensaje. Probablemente ya eligiéndolo a él sobre mí. Me quedé allí sentado, hasta que estuvo dentro de la tienda de conveniencia iluminada con luz fluorescente, hasta que estuve seguro de que estaba a salvo. Luego volví a la carretera. SOLO.co en la radio sonando suavemente, y el peso de lo que acababa de perder, el asiento vacío del pasajero, parecía hacer eco de su ausencia. Cuando giré hacia mi entrada en Hoboken, la modesta casa de 2 pisos parecía más pequeña de lo usual. La luz del porche proyectaba sombras familiares sobre el jardín donde Megan me había ayudado a plantar tomates cada primavera. Desde que tenía 8 años, hace una semana todo había sido diferente. Hace una semana había estado sentado en esta misma mesa de cocina, el café matutino humeando, junto a la sección financiera del Times. El 22 de abril había comenzado, como cualquier otro. martes.tranquilo.prredesibli.set fecho.l a casa olía a café francés y al tenue jabón de lavanda que Megan prefería cuando visitaba. Mi teléfono había sonado exactamente a las 8:47 am. Papá. Su voz burbujeaba a través del altavoz. Tengo
Noticias había dejado mi café a un lado, sonriendo ante su emoción. Buenas noticias. Espero. Las mejores noticias. Evan me propuso matrimonio. La alegría en su voz había sido contagiosa. Cualquier reserva que hubiera tenido sobre su novio se disolvió temporalmente ante su felicidad. De ella merecía amor. Merecía a alguien que la apreciara. Cuéntame todo, había dicho, acomodándome en mi silla. Fue perfecto. Papá me llevó a Central Park, a ese lugar con vista al embalse, donde tuvimos nuestra primera cita. Su arrodilló justo ahí en el camino, con corredores y paseadores de perros como testigos. El anillo es hermoso, un diamante y de corte princesa, que atrapa la luz como loco. Lo había imaginado, el rostro de mi hija brillando de felicidad, rodeada de extraños que probablemente aplaudieron. La imagen me calentó a pesar de mis preocupaciones sobre el carácter de Evan. Estoy tan feliz por ti. Cariño, va a haber una cena de compromiso la próxima semana. Conocerás a sus padres apropiadamente. Son personas maravillosas, papá. Su padre construyó su negocio de la nada. Probablemente tendrá mucho de qué hablar contigo. Fue entonces cuando tomé la decisión que condujo al desastre de esta noche, Megan. Antes de que los conozcamos, necesito pedirte algo, un favor, lo que sea. Me había levantado, caminando hacia la ventana, que daba al césped ordinario de mi vecino. Me gustaría mantener mi situación financiera en privado, dejar que piensen que soy solo una persona trabajadora normal. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando habló de nuevo, la confusión coloreaba su voz. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque quiero saber quiénes son realmente. El dinero cambia como las personas te tratan, cómo te ven. Si piensan que soy rico, pondrán un espectáculo. Si piensan que soy ordinario, me tratarán honestamente. Si ese trato es malo, entonces sabremos exactamente con quién estamos tratando. Ella había estado callada por un largo momento. Papá, eso es un poco manipulador. No, es práctico. El verdadero carácter se muestra cuando las personas piensan que no hay nada que ganar de la amabilidad. Ahora, sentado en mi entrada actual, con la confrontación fresca en mi memoria, me pregunté si había tenido razón, o simplemente terco. Mimo de esta casa se sentaba tranquilamente a mi alrededor. 3 habitaciones, 2 baños, nada notable. Los estados de cuenta de cartera en el cajón de mi escritorio contaban una historia diferente, pero esos números nunca me habían importado mucho. Adentro. Las fotografías familiares llenaban el pasillo. Megan en su graduación universitaria, Megan en la mañana de Navidad, rodeada de regalos sensatamente caros, Megan riendo por algún chiste que había hecho, su rostro brillante con amor, sin complicaciones. Subí las escaleras hacia mi habitación, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Mañana traería el primer día de lo que temía podría ser un largo silencio entre nosotros. Le había pedido que ocultara mi riqueza, y a cambio, había perdido lo único que realmente importaba. La ironía no se me escapaba. Al intentar protegerla de personas que valoraban el dinero sobre el carácter, la había empujado directamente a sus brazos mientras miraba alrededor de mi hogar sin cambios. La simplicidad familiar se sentía diferente de alguna manera. Más pesada, cada pieza modesta de mobiliario, cada economía cuidadosamente elegida, me recordaba las decisiones que había tomado hace mucho tiempo, antes de Megan, antes del dinero que cambió todo, excepto como elegí vivir. La sala no había cambiado en 15 años. El mismo sofá cómodo, la misma mesa de café de madera con sus cuidadosas marcas de anillos, de innumerables noches leyendo juntos. Los únicos artículos caros estaban escondidos, los estados de cuenta de inversión guardados en el cajón de mi escritorio. El fondo de emergencia que podría comprar todo este vecindario. Me acomodé en mi silla de lectura, la que Megan me había ayudado a elegir en una tienda de segunda mano cuando tenía 16 años. Papá, esta es perfecta, había dicho, pasando sus manos sobre el cuero gastado. Parece que tiene historias que contar, historias como la que nunca le había contado sobre 1995, 28 años viviendo en un apartamento estudio en San Francisco que apenas calificaba como vivienda. La cama Murphy se plegaba para cubrir la mitad del espacio del piso. Mi cocina era una placa caliente y un mini refrigerador que zumbaba como un animal moribundo.
Cada mañana caminaba 12 cuadras hasta la firma de contabilidad en lugar de gastar $2 en el autobús. Mi cuenta de ahorros contenía exactamente $5,270. Lo sabía porque revisaba el saldo obsesivamente, como algunas personas revisan su pulso. 5,000 representaba 2 años de vivir como un monje comiendo nada más que pasta y vegetales enlatados. Usando las mismas 3 camisas en rotación. La reunión sucedió un martes, estaba caminando de regreso del almuerzo, un bagel del contenedor de día anterior, cuando 2 jóvenes se me acercaron afuera de la cafetería, donde a veces me permitía una taza pequeña. Disculpe, dijo el más alto, ¿es usted contador? Parecían apenas lo suficientemente mayores para votar. El más bajo agarraba una laptop gastada como un salvavidas. Ambos usaban emoción, como colonia. Cara imposible de ignorar. Trabajo en contabilidad. Admití con cuidado. Necesitamos a alguien que mire nuestros números. Continuó el alto. Alguien inteligente. Alguien que entienda el dinero. Explicaron su idea sobre café terrible en el vestíbulo de mi edificio, una plataforma de software que revolucionaría cómo las personas comparten información. Internet todavía era joven entonces, conexiones de acceso telefónico y sitios web básicos, su visión parecía imposible y inevitable. Simultáneamente, necesitamos inversión inicial, dijo el bajo, sus manos temblando ligeramente, nada enorme. 5,000 nos permitiría rentar espacio de oficina, comprar mejor equipo, tal vez comer algo que no sea ramen por unos meses. 5,000. Toda mi red de seguridad debería haber dicho que no. Debería haber explicado que perder 5,000 significaría mudarme de regreso al sótano de mis padres en Ohio. Admitir la derrota, en cambio, me encontré haciendo preguntas. ¿Cuál era su investigación de mercado? Proyecciones de ingresos, análisis de competencia. Tenían respuestas buenas, más importante, tenían algo que reconocía de mi propio espejo. HAMBR y no de lujo, sino de la oportunidad de construir algo significativo. Si invierto, dije lentamente, quiero 10% de participación. Trato hecho, sin vacilación, sin abogado, solo un apretón de manos, en un vestíbulo que olía a alfombra industrial y sueños rotos. 6 meses después, su primer cliente importante firmó. 18 meses después de eso, un gigante tecnológico los adquirió por $42 millones. Mis 5,000 se convirtieron en 4.2 millones de la noche a la mañana. Me senté en mi sala sin cambios, recordando ese momento. La llamada telefónica que cambió todo, la realización de que el dinero era solo una herramienta, no un destino. Había visto lo que la riqueza le hacía a las personas. Observé a los ganadores de lotería y receptores de herencias en mi práctica contable. Observé cómo el dinero revelaba el carácter en lugar de crearlo. Por eso seguí viviendo con sencillez. Por eso crié a Megan para valorar el trabajo sobre la riqueza, el carácter sobre el capital. Por eso le había pedido que ocultara mi situación financiera de los Whittaker. La fotografía en mi mesa auxiliar mostraba a Megan en su graduación universitaria, radiante a mi lado, frente a un restaurante modesto, donde habíamos celebrado. No tenía idea de que su educación fue pagada por dividendos de acciones tecnológicas. No tenía idea de que su padre podría haberle comprado cualquier cosa que quisiera. Mañana me di cuenta necesitaría decidir si esa filosofía valía la pena. Perder a mi hija para siempre. La luz de la mañana no aclaró la situación. Me desperté esperando que la noche anterior hubiera sido una pesadilla, que mi hija no hubiera elegido a Evan sobre mí. En el estacionamiento de una gasolinera, pero mi teléfono no mostraba llamadas perdidas, ni mensajes de disculpa, ni señales de que el mundo se hubiera reiniciado. Mientras dormía, el día 1 se sintió manejable. Megan necesitaba espacio para procesar. Mantuve mis rutinas, café a las 6:30, periódico a las 7, revisando informes del mercado a las 8. Cada vez que mi teléfono vibraba, la esperanza se disparaba, usualmente solo correos, sobre carteras de inversión que parecían cada vez más sin sentido. Para el día 3, comencé a dejar mensajes de voz cuidadosos. Hola, cariño, soy papá, solo quería decir que te amo. Llama cuando estés lista. Seorto.rsp y toso.no insistente. El día 7 trajo mensajes más largos,
Megan, he estado pensando en nuestra conversación. Tal vez podría haber expresado mis preocupaciones de manera diferente. Sabes que quiero que seas feliz. ¿Verdad? Eso es todo lo que siempre he querido. Semana 2. Descubrí la jardinería. A Megan siempre le había encantado mi huerto. Habíamos plantado tomates juntos cada primavera desde que tenía 8 años. Ahora trabajaba la tierra solo arrancando maleza que parecía multiplicarse de la noche a la mañana. El trabajo físico ayudaba a calmar el impulso constante de llamarla. Las plántulas de tomate que había comprado semanas atrás estaban sentadas en sus contenedores de plástico esperando punto de y más ya de o tarde para plantarlas ahora sin ella. La tradición se sentía incompleta. Como intentar aplaudir con una mano. La semana 3 trajo desesperación, disfrazada de productividad. Organicé 20 años de fotografías, encontrando cientos de Megan a cada edad, fiestas de cumpleaños, obras de teatro escolares, día de graduación. En cada foto me miraba con confianza completa. Cuando había cambiado eso, mis mensajes de voz se hicieron más largos, más emocionales. Sigo pensando en cuando tenías 12 años. Rompiste la ventana de la señora Peterson con esa pelota de béisbol. Estabas tan asustada de decírmelo, pero cuando lo hiciste fuimos juntos a disculparnos y pagar las reparaciones. ¿Recuerdas lo que te dije? Que los errores no nos definen. ¿Cómo los manejamos? Sí, creo que cometí un error con Evan. ¿Podemos resolverlo juntos? La invitación de boda nunca llegó. Día 25. Conduje pasando el edificio de apartamentos de Megan, sin detenerme, sin acechar, solo confirmando que existía. Su auto estaba en su lugar habitual, confirmando nada excepto geografía. El día 28 trajo pánico, tiendas de bodas, proveedores de catering, fotógrafos, todo requería decisiones finales. Estaba excluido completamente. Vería a mi única hija casarse con alguien en quien no confiaba, sin estar presente para el momento. Megan. Soy papá otra vez. Sé que he llamado mucho esta semana. Solo. Mañana es 1 de junio. Asumo que ese sigue siendo el día de tu boda. Entiendo si no me quieres ahí, pero necesito saber, por favor, solo dime si estás bien. Mi voz se quebró en ese último mensaje. 30 días de silencio habían desgastado mi compostura, como agua sobre piedra. Día 30. Preparé cena para uno, pasta simple, del tipo que Megan y yo solíamos hacer juntos los domingos por la noche. La mesa se sentía enorme con solo un lugar puesto, la silla vacía frente a mí, un recordatorio constante de lo que había perdido por principio terco. 6:45 p.m. mañana, en algún lugar de los Hamptons. Mi hija se casaría con Evan Wita, que probablemente lo vería suceder a través de publicaciones en redes sociales. Asumiendo que alguien se molestara en incluirme en sus feeds, me senté a comer enrollando pasta alrededor de mi tenedor, sin apetito. Afuera. La primavera se rendía al verano, la vida avanzaba. Participara yo o no, el teléfono sonó. Mi tenedor cayó contra el plato. Después de 30 días de silencio, las llamadas inesperadas significaban malas noticias, salas de emergencia. Accidentes. Los peores escenarios que obsesionan la imaginación de cada padre. Megan. Brillaba en la pantalla, mis manos temblaron mientras deslizaba para responder. Hola, papá. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. Nerviosa. Hola. Me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el piso. ¿Estás bien? ¿Está todo? Estoy bien, estoy llamando. Porque mañana es liso. Una pausa. Podía escuchar tráfico de fondo, la voz de Evan diciendo algo indistinto. La boda es mañana, lo sé. Las palabras salieron ásperas. Aclaré mi garganta. No estaba segura si quiero que estés ahí. El alivio golpeó como un golpe físico. Me apoyé contra la pared del comedor, de repente mareado. Gracias, estaba esperando. Pero hay condiciones. Por supuesto que las sabían, nada venía fácil. Ya estoy escuchando. No puedes decir nada negativo sobre Evan. No puedes hacer caras o comentarios. O esa cosa que haces cuando desapruebas. ¿Qué cosa? Ya sabes qué cosa. Esa cosa sutil de la ceja. La forma en que presionaste tus labios. En la cena esa noche, toqué mi ceja. Inconscientemente, no, prométemelo, papá. Este es el día de mi boda. Necesita ser perfecto. Perfecto para ella, podría manejar perfecto. O al menos la apariencia de ello, lo prometo.
sin comentarios, sin caras. Sin desaprobación, seré el padre modelo de la novia. Su exhalación fue audible bien. La ceremonia comienza a las 4. El gran pabellón en los Hamptons. Te enviaré la dirección por mensaje. Cócteles a las 5. Cena a las 7. ¿Qué debería ponerme? El traje azul marino está bien, nada demasiado formal. Los Wita que ya piensan, su detuvo. ¿Piensan qué? Nada. Solo, el traje azul marino es perfecto. Ambos sabíamos que estaba a punto de decir que los Wita que ya pensaban que no podía permitirme nada formal, probablemente cierto desde su perspectiva. Megan, sobre esa noche en el auto. Papá, no. Solo, empecemos de nuevo mañana, ok. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como si 30 días de separación pudieran borrarse con buenas intenciones, pero tomaría lo que me ofreciera. Borrón y cuenta nueva. Estuve de acuerdo. Te amo, cariño. Yo también te amo. Papá, te veo mañana. La línea se cortó. Miré el teléfono por un largo momento, apenas creyendo que la conversación realmente había sucedido. 30 días de silencio agonizante terminaron con una llamada de 5 minutos, que cambió todo. Mi cena estaba enfriándose en la mesa, pero no tenía apetito. En cambio, subí las escaleras a mi habitación, abriendo el armario para examinar mi traje azul marino, el mismo que había usado en esa cena desastrosa. Pero mañana serviría un propósito diferente. Mañana caminaría a mi hija por el pasillo para casarse con alguien en quien no confiaba. Sonreiría y estrecharía manos con personas que habían pasado una noche burlándose de mi pobreza imaginaria. Pretendería que todo era perfecto, mientras veía a mi única hija atarse a una familia que medía el valor en dólares, pero estaría ahí. Después de 30 días de preguntarme si la había perdido para siempre, estaría ahí. A veces eso tenía que ser suficiente. La luz del sol se filtró por la ventana de mi habitación, exactamente a las 6:30, la misma hora a la que había estado despertando durante 30 años, pero hoy se sentía diferente. Hoy veía a mi hija de nuevo. El traje azul marino colgaba en la puerta de mi armario, planchado y listo. Lo había elegido cuidadosamente la noche anterior. Mi mejor pero no ostentoso. Corbata conservadora, zapatos negros pulidos, todo lo que Megan había solicitado, nada que los Wita que pudieran criticar como intentar demasiado. El desayuno requería planificación cuidadosa. Mis monitores de azúcar en sangre mostraban niveles normales, pero el estrés de la boda podría cambiar eso rápidamente. Tomé mi insulina matutina. Comí avena cortada al acero con precisión medida. Revisé el medidor de glucosa 2 veces. Las emergencias diabéticas en la boda de mi hija no estaban en la Allende de hoy. El pronóstico del tiempo prometía perfección, 72 grados, brisa ligera, sin posibilidad de lluvia, el tipo de día con el que Megan había soñado desde la infancia cuando planeaba bodas elaboradas en el patio trasero para sus muñecas. El café ayudó a calmar mis nervios. Había logrado 3 horas de sueño genuino, el primer descanso pacífico en semanas. La esperanza era un sedante poderoso. Para las 8 en punto. Estaba vestido y examinando mi reflejo, modesto pero respetable. Bien afeitado, aseo cuidadoso, un toque de colonia que Megan me había regalado la Navidad pasada. Me veía exactamente como lo que los Wita que esperaban, un hombre trabajador que había hecho su mejor esfuerzo. Puedes hacer esto, le dije a mi reflejo, sin comentarios, sin caras, sin desaprobación, comportamiento perfecto. El regalo había requerido consideración seria. Demasiado caro parecería sospechoso, demasiado barato avergonzaría a Megan. Me decidí por un jarrón de cristal de la tienda local, suficientemente elegante para la ocasión, suficientemente modesto para encajar en mi supuesto presupuesto, $68, que se sentían apropiadamente considerados sin levantar preguntas. El dueño de la tienda lo había envuelto hermosamente, agregando cinta blanca y una pequeña tarjeta. Para la feliz pareja había escrito, deseándoles alegría, amor y comprensión en su matrimonio. ¿Comprensión? Si tan solo supieran cuánto ya comprendía sobre su carácter. Mi teléfono mostraba varios mensajes de conocidos deseándole lo mejor a Megan, personas que la habían visto crecer, que recordaban sus primeros pasos en este mismo pasillo. No tenían idea de que hoy podría ser la última vez que caminaría con ella por cualquier pasillo.
El viaje a los Hamptons tomaría 2 horas. En el tráfico del sábado, ceremonia a las 4, lo que significaba salir al mediodía para permitir tiempo para estacionamiento y fotografías pre-boda, tiempo suficiente para una verificación final de todo. Pluma de insulina en el bolsillo de la chaqueta, tabletas de glucosa de emergencia en el bolsillo del pantalón, recibo del regalo en la billetera por si acaso, teléfono completamente cargado, todo lo que un padre responsable podría necesitar para él. Día de la boda de su hija, miré alrededor de mi hogar modesto. Una última vez, si hoy salía mal, si no podía mantener el comportamiento perfecto que Megan requería, esta podría ser mi última mañana pacífica aquí. Mañana podría traer otro mes de silencio, o peor, pero hoy también tenía posibilidad. Tal vez Evan me sorprendería, tal vez la alegría de la boda suavizaría los bordes ásperos que había visto en la cena, tal vez mi hija encontraría la felicidad. A pesar de mis reservas, tomé el regalo envuelto y mis llaves del auto. Hora de descubrir qué versión de hoy se desarrollaría. El Toyota arrancó confiablemente, como siempre. Ajusté el espejo retrovisor, revisé mi apariencia una última vez y retrocedí fuera de la entrada. Los Hamptons aguardaban, junto con lo que este día traería. El gran pabellón se elevaba de césped manicurados, como algo de una revista. Bentley y Mercedes alineaban la entrada circular, su cromo brillando bajo la luz del sol de la tarde. Mi Toyota parecía un camión de reparto perdido entre puras sangres. Un veley se acercó con sorpresa apenas oculta. Señor, está aquí para la boda Whittaker Harrington. Soy el padre de la novia. Su expresión cambió a simpatía profesional, por supuesto. Señor, ¿por aquí? El hall de entrada del lugar brillaba con candelabros de cristal que valían más que la mayoría de las casas. Los arreglos florales se elevaban como pequeños árboles, cada flor perfecta, cada tallo precisamente colocado. El aire olía a perfume caro y lirios importados. Fiador, la voz de Priscila atravesó el vestíbulo de mármol, como una sirena de niebla. Todos. Este es el padre de Megan. 20 invitados bien vestidos se giraron para mirar. Sus ojos hicieron inventario, traje modesto, zapatos de tienda departamental. Regalo que claramente no era de Tiffany. Siguieron sonrisas corteses, del tipo reservado para casos de caridad. Qué maravilloso que pudiera venir. Eldan se materializó junto a su esposa. Sé que él viaje desde ¿dónde es que vive de nuevo? Hoboken, ¿verdad? Toda una distancia en ese autito suyo. El fotógrafo apareció, equipo caro colgando de su cuello. Fotos familiares en 5 minutos. Solo familia inmediata, aclaró Priscila rápidamente. Fiador. Tal vez podría esperar allá. Allá significaba una esquina junto al guardarropa. Lejos de las personas importantes observé a los Whittaker posar con Megan. Su ropa de diseñador coordinada como una sesión de fotos de moda. Los padrinos de Evan se unieron a ellos, todos corbatas de Harvard y confianza heredada. Un mesero ofreció champán de una bandeja de plata. Cracklos de Ambonay, anunció al grupo. Excelente cosecha, Dios mío, comentó un invitado. De eso es $300 la botella, solo lo mejor para la boda de nuestro hijo, declaró Eldan. Lo suficientemente alto para que todos escucharan, por supuesto. No todos aprecian el buen champán. Me miró directamente mientras lo decía. Los asientos de la ceremonia revelaron otro insulto calculado. Las primeras filas brillaban, con asociados comerciales de los Whittaker y amigos de la sociedad. Fui dirigido a la fila 7 detrás de parientes ancianos y acompañantes. El padre de la novia relegado a los asientos baratos. Hermoso lugar para la ceremonia, comenté a la mujer a mi lado. O sí, susurró de vuelta. 50,000 solo por el alquiler del lugar. Gracias a Dios los Whittaker podían pagarlo apropiadamente. Escuché que la familia de la novia su detuvo, dándose cuenta de su error. Tiene medios muy modestos. Terminé por ella. Sí, también he escuchado eso. El padrino de Evan hizo rondas con puros caros cubanos. Anunció orgullosamente, guardados para ocasiones especiales. El humidor pasó de largo mi fila completamente. Durante la hora de cóctel capturé un breve momento con Megan. Se veía radiante en seda y perlas. La felicidad brillaba bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Te ves hermosa, cariño. Gracias por venir. Papá, sé que esto no es fácil.
es tu día, eso es todo lo que importa. Apretó mi mano. La familia de Evan tiene buenas intenciones. Solo son particulares sobre sus tradiciones. Particulares, cómo excluir al padre de la novia de las fotos familiares y sentarlo con extraños. Estoy bien, le aseguré, ve a disfrutar tu recepción. El servicio de cena comenzó con un floreo teatral. Los meseros emergieron en formación sincronizada, llevando platos que pertenecían a galerías de arte, 5 platos, cada uno más elaborado que la mayoría de los platos principales de restaurantes. Los maridajes de vinos o los probablemente costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles. Desde mi mesa distante observé la conversación animada de la mesa principal. Evan gesticulaba expansivamente contando historias que hacían reír a sus padrinos. O sea, Sion elemente. Miraba hacia mi mesa, con esa misma sonrisa arrogante que recordaba de nuestro primer encuentro. La estación de postres apareció como una catedral azucarada. El pastel de bodas se elevaba 5 niveles de alto, rodeado de esculturas de chocolate y pasteles artesanales. Los invitados se reunieron alrededor, teléfonos capturando cada ángulo. Permanecí sentado, observando desde lejos, como siempre. La presentación de postres se asemejaba a una exhibición de museo. El pastel de bodas de 5 niveles dominaba el centro, rodeado de esculturas de chocolate que pertenecían a galerías de arte. En lugar de platos de cena, los invitados rodeaban la exhibición con teléfonos levantados, capturando cada detalle ornamentado. Me acerqué con cuidado, consciente de mi posición. Como forastero perpetuo, la fuente de chocolate gorgoteaba costosamente. Los pasteles dispuestos como joyas brillaban con pan de oro, todo diseñado para impresionar, nada diseñado para alguien con diabetes. Un mesero notó mi vacilación. ¿Puedo ayudarle a seleccionar algo, señor? ¿Tienen opciones sin azúcar? Soy diabético. Por supuesto. Tenemos fruta fresca, mousse de chocolate sin azúcar, algunas galletas de almendra encantadoras, hechas con stevia. Solicitud simple, necesidad médica, nada vergonzoso. Sobre manejar una condición de salud responsablemente. ¿Eso suena perfecto? La fruta. Por favor, detrás de mí las conversaciones continuaban. Invitados de boda comparando casas de vacaciones y carteras de acciones. Charla normal de gente rica del tipo que podía permitirme, pero elegí no participar. ¿Qué es eso sobre opciones diabéticas? La voz de Evan cortó a través del murmullo de fondo como una sierra a través de seda. Se acercó a la estación de postres con pasos ligeramente inestables. El champán claramente afectando su juicio. Solo estaba preguntando sobre sin azúcar, sin azúcar. Su risa fue demasiado alta, llamando la atención de invitados cercanos. Déjame adivinar, tampoco puedes permitirte la atención médica adecuada. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron hacia nuestro intercambio, la atmósfera elegante cambió sintiendo el drama. Manejo mi condición perfectamente bien, por supuesto que sí, con visitas a clínicas gratuitas, medicamentos con descuento. La voz de Evan se proyectaba por la sala ahora, actuando para una audiencia. Pero oye, al menos llegaste a la boda, ¿verdad? Aunque no puedas permitirte un postre apropiado. Evan, la voz de Megan, apareció detrás de nosotros. ¿Qué está pasando? Solo ayudando a tu padre a entender las opciones de postre, dijo de esa sonrisa familiar extendiéndose. Por sus rasgos enrojecidos, aparentemente los mendigos realmente pueden elegir cuando se trata de pastel de bodas. Mendigos, la palabra flotó en el aire como una maldición. 50 invitados se habían silenciado, sintiendo algo feo a punto de desarrollarse. Los meseros se congelaron a mitad del servicio, incluso la fuente de chocolate pareció callar su gorgoteo. ¿Es suficiente?, dijo Megan bruscamente. ¿Lo es? Evan se acercó más a mí, el alcohol haciéndolo audaz. Cruel honesto, porque estoy cansado de pretender que esto está bien, cansado de ver a tu padre holgazán, avergonzar a nuestra familia. No está avergonzando a nadie. Míralo. Evan gesticuló salvajemente hacia mi traje modesto, mi postura cuidadosa, mi simple presencia entre su lujo. Mira toda esta situación patética. Entonces sus manos se movieron, rápido. Pero con propósito. Mi cara golpeó el pastel de bodas,
con un sonido como tela cara rasgándose. El glaseado llenó mis ojos, mi nariz, mi boca. 5 niveles de azúcar arquitectónica colapsaron a mi alrededor, vainilla y chocolate mezclándose. Con shock y humillación, la sala explotó en jadeo S. Gerrito S. Risa nerviosa. La cámara del teléfono de alguien destelló, una mujer gritó. Las sillas rasparon contra el mármol, mientras la gente se levantaba para mejores vistas. Me enderecé lentamente, pastel goteando de mi cabello, glaseado deslizándose por mis mejillas, el sabor en realidad era bastante bueno, vainilla cara con mantequilla real, el tipo de pastel que podía permitirme, pero nunca ordenaría. A través del desastre azucarado que cubría mis pestañas, vi rostros conmocionados, rostros entretenidos, rostros disgustados, el rostro horrorizado de Megan que has hecho, susurró. Evan se quedó ahí sonriendo, complacido con su actuación, completamente inconsciente de que acababa de cometer el mayor error de su vida privilegiada. El crujido de la palma de Megan contra el rostro de Evan resonó a través del silencio atónito. Como un disparo, el rojo floreció en su mejilla mientras se tambaleaba hacia atrás, el shock reemplazando su sonrisa ebria. ¿Cómo te atreves? Su voz atravesó el piso de mármol, alcanzando cada esquina del salón de recepción. ¿Cómo te atreves a poner una mano en mi padre? Continué limpiando glaseado de vainilla de mis ojos probando buttercream caro. Mientras procesaba lo que acababa de suceder, los invitados de la boda formaron un círculo suelto alrededor de nosotros, teléfonos ya grabando lo que se convertiría en el escándalo de redes sociales de la temporada. Megan. Cálmate, Evan tartamudeó tocando su mejilla enrojecida. ¿Solo asalto? ¿Solo humillar al hombre que me crió? Mientras tú estabas ahí riendo, una voz resonó desde el otro lado de la sala, cortando a través del caos. Como la autoridad misma suficiente, Charles Beaumont se levantó de su asiento en la mesa 12, su cabello plateado capturando la luz del candelabro de cristal. A los 65 años comandaba atención a través de presencia en lugar de volumen. La sala se calmó mientras se acercaba a nuestro desastre. Damas y caballeros, Charles anunció, su voz llevando el peso de la autoridad de sala de juntas. Permítanme presentarles a Theodore Harrington. Algunos de ustedes pueden reconocerlo como el inversionista fundador de Technova Industries. Murmullos ondularon a través de la multitud. Varios invitados se enderezaron, de repente prestando atención. Theodore, continuó Charles, sus ojos encontrando los míos a través del caos cubierto de glaseado. Es uno de los inversionistas privados más exitosos de América. Su cartera incluye participaciones tempranas en compañías que transformaron el panorama digital. Patrimonio neto actual hizo una pausa dramáticamente, muy al norte de $1,000 millones. La sala explotó en susurros, las cabezas se giraron entre sí, luego de vuelta a mí, luego a Evan, cuyo rostro se había drenado de todo color. Ese es Theodore Harrington, una mujer cerca de la mesa. 8 jadeó, el Theodore Harrington de Technova. Otro invitado agregó. Sabía que se veía familiar. Espera, alguien más llamó, el hombre que convirtió 5,000 en 4 millones en 2 años. Ese Theodore Harrington. Enderece mi chaqueta manchada de glaseado, encontrando la mirada de apoyo de Charles. Con un ligero asentimiento, a nuestro alrededor el reconocimiento se extendió como fuego a través de la multitud reunida, conexiones de negocios, historias de inversión, confirmaciones susurradas de riqueza que hacía que los 3 millones de los Whittaker parecieran calderilla. El rostro de Evan había progresado, de rojo a blanco a verde. Detrás de él, Eldon y Priscilla estaban congelados, sus expresiones pasando por confusión, reconocimiento y horror naciente. Pero conduce un Toyota, susurró Priscilla. A nadie en particular. Vive en Hoboken, agregó Eldon débilmente. Charles sonrió sombríamente. Exactamente. Theodore entiende algo que su familia claramente no entiende. El dinero no define el carácter define cómo tratas a las personas, independientemente de su aparente estatus financiero. El círculo de invitados se acercó más, fascinados por el drama que se desarrollaba. Algunos parecían avergonzados por haber presenciado el asalto, otros parecían emocionados por la catástrofe social en la que habían tropezado. Evan abrió la boca varias veces sin producir sonido,
Como un pez sacado del agua cara, terminé de limpiar el último del pastel de mi rostro, y miré alrededor de la sala a todos los rostros mirando, personas que me habían ignorado hace una hora, ahora. Observaban con respeto recién encontrado, y mortificación apenas oculta, la familia Whittaker comenzó a moverse hacia mí con expresiones de pánico, sus habilidades de cálculo social, finalmente alcanzando la realidad fiador. Por favor, Eldon me alcanzó primero sus instintos comerciales, anulando la parálisis social. Todo esto es un terrible malentendido. Continué cepillando migajas de pastel de mis mangas, manteniendo la misma dignidad tranquila que había mostrado toda la noche. Nuestro alrededor, los invitados de la boda, habían formado un anfiteatro de espectadores fascinados. ¿Malentendido? Miré a Eldon con calma. Tu hijo acaba de asaltarme físicamente, frente a 200 testigos. ¿Qué parte malentendí, Evan? Tropezó hacia adelante el alcohol y el pánico, haciéndolo torpe. Singer Harrington, señor, yo no sabía. Quiero decir, si me hubiera dado cuenta de que podría ser rico, sacudí la cabeza lentamente. Entonces, ¿el asalto es aceptable? ¿Si la víctima es pobre? No, eso no es. No quise decir, las palabras de Evan se enredaron alrededor de su lengua, el sudor se formaba en su frente a pesar del aire acondicionado. Priscila apareció al lado de su hijo, instintos de control. De daños activados, Theodore, seguramente podemos dejar atrás este desafortunado incidente. Los desacuerdos familiares ocurren en las bodas, las emociones se exaltan. Desacuerdos familiares, repetí sus palabras como si fueran un idioma extranjero. Es así. Como llamas a tu mes de humillación sistemática, tu exclusión deliberada de las fotografías, la violencia física de tu hijo, pedimos disculpas. Eldon dijo rápidamente, su tono cambiando al modo de negociación de negocios, completa y restrictamente, empecemos de nuevo. Sí, borrón y cuenta nueva, las mismas palabras que Megan había usado durante nuestra llamada de reconciliación. Pero estas palabras no llevaban amor, solo cálculo. Empezar de nuevo. Reflexioné en voz alta, ahora que saben que tengo dinero, tu estatus financiero. No tiene nada que ver con esto, Priscila. Protestó, su voz demasiado aguda. Charles Beaumont rió con dureza. Desde cerca, señora. Su trato hacia Theodore tuvo todo que ver con el dinero. Pasó 2 meses burlándose de un hombre que creía pobre, ahora quiere amistad porque es rico. Eso no es cierto, Evan dijo. Desesperadamente, lo habría tratado igual de cualquier manera. ¿De verdad? Pregunté en voz baja, de la misma manera que trataste a los meseros esta noche, al valet que estacionó tu auto, al personal de limpieza. La boca de Eva se abrió y cerró, sin sonido. Tu carácter, continué, fue revelado perfectamente esta noche. No por lo que le hiciste a un hombre pobre, sino por cómo actuaste cuando pensaste que las consecuencias no importaban. Por favor, Eldon lo intentó de nuevo, negocios aparte. Personal aparte, vas a ser familia, necesitamos trabajar juntos. Familia, la palabra sabía amarga. Debí enseñarle a tu hijo que el dinero determina el valor humano, que la pobreza justifica la crueldad, que la riqueza excusa cualquier cosa. Te pillé un pedazo final de glaseado del cuello de mi camisa. ¿Quieres empezar de nuevo? Aquí está mi nuevo comienzo. Me voy, no puedes simplemente irte. Priscila dijo, la desesperación colándose en su voz. Piensa en Megan, piensa en las oportunidades de negocio, piensa en lo que podríamos lograr juntos. Oportunidades de negocio, incluso ahora, enfrentando catástrofe social, calculaban márgenes de ganancia. Estoy pensando en Megan, dije en voz baja. Estoy pensando que merece algo mejor que una familia que mide el amor en dólares. Evan agarró mi brazo, mientras me giraba hacia la salida de espera. Puedo cambiar, puedo ser mejor. Miré su mano agarrando mi mengue, luego de vuelta a su rostro. Tienes 30 años, esto es quien eres. La multitud se separó mientras caminaba hacia las puertas. Susurró siguiendo en mi estela. Detrás de mí, las voces de los Whittaker se elevaron en apelaciones cada vez más frenéticas. Pero sus palabras no significaban nada ahora, me habían mostrado exactamente quiénes eran cuando pensaron que no importaba. El aire de la noche me lavó como absolución mientras salía del gran pabellón.
Detrás de mí voces amortiguadas continuaban la catástrofe social que había dejado atrás. Adelante el estacionamiento se extendía hacia mi modesto Toyota santuario entre los vehículos de lujo abandonados. Pasos retumbaron en mármol, luego concreto, alguien corriendo. Papá. Espera, me giré para ver a Megan levantando su vestido de novia, seda de diseñador arrastrándose. Mientras me perseguía por el asfalto, su cabello cuidadosamente peinado se había soltado. Maquillaje corrido por lágrimas que no la había visto derramar cariño. Deberías volver adentro, es tu boda. No. Se detuvo frente a mí, respirando con dificultad. No lo es, ya no. Nos quedamos ahí en la luz de la hora dorada, padre e hija, separados por meses de dolor y malentendidos. Su vestido de novia costaba más que la mayoría de los autos. Mi traje estaba manchado con pastel, que probablemente costaba más que la mayoría de las cenas. Lo siento tanto, susurró, tenías razón. Sobre todo, sobre Evan, sobre su familia, sobre lo que el dinero le hace a las personas. Yo también lo siento, dije en voz baja, debería haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Miré hacia el océano, visible más allá de los jardines manicurados del pabellón, porque quería que eligieras a alguien que te amara por quien eres, no por lo que tengo. Quería que tus relaciones fueran genuinas como la nuestra. La pregunta flotó entre nosotros, como un puente que no estaba seguro de que pudiéramos cruzar. Nuestra relación es genuina, dije finalmente. Sobrevivió a la riqueza, a la pobreza, al conflicto, a la separación. Sobrevivió esta noche. Megan se acercó más, su mano encontrando la mía. Pasé 2 meses enojada contigo, por no confiar en mi juicio. Pero sabías, viste lo que yo no podía ver. Vi lo que tenía miedo de ver. A veces tener razón no se siente como victoria, rió, pero salió más como un sollozo. Acabo de dejar mi propia recepción de boda para perseguir a mi padre por un estacionamiento en un vestido de $20,000. ¿20,000? Levanté una ceja. Por esa cantidad, debería haber venido con mejores zapatos para correr. Su risa fue real esta vez. Llévame a casa, papá. ¿Qué hay de tu recepción? ¿Tus invitados? ¿Qué hay de ellos? Deja que Evan le explique a los amigos de su familia, porque la novia desapareció. Deja que ellos resuelvan su propio desastre social. Miré a mi hija en su caro vestido de novia, de pie junto a mi Toyota Camry de 10 años. El simbolismo no se nos escapó a ninguno de los dos. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada. Abrí la puerta del pasajero para ella, y ella reunió $20,000 de seda. En el interior modesto, mientras caminaba alrededor, hacia el lado del conductor, vi invitados comenzar a emerger del pabellón, probablemente preguntándose ¿dónde había ido la novia? ¿A dónde? Pregunté arrancando el motor. La casa, dijo simplemente. ¿Tu casa? Nuestra casa. El viaje de regreso a Hoboken nos llevó por territorio familiar, pasando los lugares donde la había criado, donde habíamos construido una vida basada en valores, en lugar de valuaciones. Del sol de la tarde tardía pintaba todo de dorado, haciendo que incluso los vecindarios modestos se vieran mágicos. Ahora entiendo, dijo Megan mientras cruzábamos el puente hacia casa, por qué vives de la manera que lo haces, porque nunca alardeaste el dinero. El dinero es una herramienta, dije, no una identidad, no una medida de valor, solo una herramienta, para construir la vida que realmente quieres. ¿Qué vida quieres? Me detuve en mi entrada mirando la casa simple, donde había criado a mi hija para ser fuerte, independiente y amable. Exactamente esta. Nos sentamos en el auto por un momento, observando el sol ponerse sobre nuestro vecindario. Casas simples, césped modesto, relaciones genuinas, construidas sobre carácter. En lugar de capital. Vamos, dije finalmente, daré café. Podemos averiguar qué viene después, juntos, agregó. Juntos, caminamos hacia la puerta principal de la pequeña casa que siempre había sido rica en todo lo que importaba. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.